Desde las arenas ardientes de Mesopotamia hasta los confines del mundo moderno, una misma llama ha encendido la fe de imperios y nómadas, de reyes y esclavos. Hijos de un solo patriarca, marcados por juramentos inquebrantables y promesas divinas, han erigido templos y escrito códices que aún rigen la vida y la muerte. De la adoración a un solo Dios nacieron caminos distintos, unos forjados en la ley de piedra, otros en el sacrificio redentor, otros en la sumisión absoluta, todos herederos de una misma raíz, todos guardianes de un fuego que nunca se ha extinguido. En este video, exploraremos el legado de estas tres grandes religiones, su origen común, sus diferencias y las huellas imborrables que han dejado en la historia. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde la fe ha unido y dividido a la humanidad, forjando el mundo tal como lo conocemos. Bienvenidos. Judaísmo, cristianismo e islam. Un viaje a través de la historia religiosa. Las tres grandes religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, han desempeñado un papel trascendental en la historia de la humanidad, influyendo en la política, la cultura y la moral en todo el mundo. A lo largo de los siglos, estas religiones han evolucionado, se han entrelazado y han dejado una huella duradera en la civilización humana. Este recorrido histórico nos lleva a comprender mejor la interconexión y la divergencia entre estas tres religiones monoteístas, orígenes y antecedentes. El judaísmo, como la más antigua de las tres religiones, se remonta a tiempos antiguos en el cercano Oriente, con la alianza entre Dios y Abraham como un punto de partida fundamental. El cristianismo, que encuentra sus raíces en el judaísmo, se basa en la vida y enseñanzas de Jesucristo, quien vivió en la región de Palestina en el siglo I. El Islam, establecido en el siglo VII en la península arábiga, se considera una continuación y un perfeccionamiento de las enseñanzas abrahámicas anteriores. Desarrollo histórico. A lo largo de los siglos, estas religiones han experimentado divisiones, reformas y expansiones que han dado lugar a diversas ramas y denominaciones. Las cruzadas, la Inquisición, el auge del Imperio Islámico y la Reforma Protestante son ejemplos de eventos que han moldeado la historia de estas religiones. La coexistencia y el conflicto entre las tres religiones a lo largo de la historia han dejado una huella profunda en las relaciones entre sus seguidores, influencia en la sociedad y la cultura. Estas religiones han influido en la política, la moral, la arquitectura, el arte y la literatura en todo el mundo. Conceptos como la ética judeocristiana e islámica han influido en la formulación de leyes y normas sociales en muchas sociedades. El arte religioso, los monumentos y las epopeyas históricas a menudo han sido influenciados por estas creencias religiosas. Desafíos y controversias. A pesar de su profundo impacto positivo, estas religiones también han enfrentado controversias, conflictos y divisiones a lo largo de la historia. Las tensiones religiosas, los conflictos territoriales y las diferencias teológicas continúan siendo temas significativos en el mundo actual. En resumen, las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, han dejado una profunda huella en la historia de la humanidad y continúan influyendo en el mundo actual. Comprender sus raíces históricas y su influencia en la actualidad es esencial para promover la tolerancia, el respeto y el diálogo interreligioso, contribuyendo así a un mundo más inclusivo y comprensivo. Las tres religiones abrahámicas. El origen. Abraham, cuyo nombre originalmente era Abram, es una figura esencial en la historia religiosa y espiritual de las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Nacido en Ur de los Caldeos, en lo que hoy es el sur de Irak, alrededor del siglo XX a.C., Abraham es considerado el padre de la fe y una figura patriarcal en estas tradiciones. En su juventud, Abraham recibió un llamado extraordinario de Dios. En este llamado, se le encomendó abandonar su tierra natal, dejar atrás a su familia y emprender un viaje hacia una tierra desconocida que Dios le mostraría. La obediencia de Abraham a este llamado marcó el inicio de una relación especial entre él y Dios. A lo largo de su vida,
Abraham enfrentó diversas pruebas y desafíos, incluyendo la dificultad de concebir un hijo con su esposa Sara debido a su avanzada edad. A pesar de las adversidades, su fe en Dios nunca vaciló. Dios hizo una alianza con Abraham, prometiéndole bendiciones y una descendencia numerosa a través de su hijo Isaac, quien finalmente nació en respuesta a esta promesa divina. Abraham también desempeñó un papel en la historia religiosa y cultural de los pueblos árabes a través de su hijo Ismael, que nació de la unión de Abraham con su sierva Agar. Uno de los episodios más conmovedores en la vida de Abraham es la historia de la ofrenda de su hijo Isaac, en la que Dios puso a prueba su fe. Esta historia, que se encuentra en las Escrituras, subraya la profunda devoción de Abraham a Dios. El legado de Abraham perdura en las tres religiones abrahámicas y en la comprensión de la fe, la obediencia y la alianza con Dios. Su vida y sus enseñanzas continúan siendo una fuente de inspiración para millones de creyentes en todo el mundo, y su historia es un testimonio de la importancia de la fe y la obediencia en la búsqueda de lo divino. A pesar de las diferencias teológicas y las interpretaciones individuales, Abraham se erige como un ancestro espiritual común y un vínculo que une a estas tradiciones religiosas. En el judaísmo, Abraham es considerado el patriarca y el padre de la fe. Su obediencia a Dios, su compromiso con la alianza divina y su disposición para seguir el llamado de Dios hacia una tierra desconocida son aspectos centrales de su legado. La alianza entre Dios y Abraham se encuentra en el centro de la espiritualidad judía. Las promesas de descendencia y tierra hechas a Abraham se renuevan en las escrituras hebreas y en la tradición rabínica. En el cristianismo, Abraham es visto como un precursor de la fe en Jesucristo. El Nuevo Testamento, la parte central de la escritura cristiana, hace referencia a la fe de Abraham y su importancia para la comprensión cristiana de la salvación. Los cristianos consideran que la alianza de Dios con Abraham prefigura la alianza en Cristo y que la fe de Abraham ejemplifica la fe en Jesús como el Mesías. Abraham es un punto de conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y un modelo de fe para los seguidores de Jesucristo. En el Islam, Abraham es conocido como Ibrahim en árabe y se le considera un profeta importante. Su vida y su relación con Dios se narran en el Corán, el libro sagrado del Islam. Ibrahim es un modelo de sumisión a Dios, y su adoración de un Dios único es un principio fundamental del Islam. La Kaaba en la Meca, hacia la cual los musulmanes dirigen sus rezos, se asocia con Ibrahim y su hijo Ismael. La historia de la ofrenda de su hijo, Isaac en algunas tradiciones islámicas, e Ismael en otras, es un episodio relevante en la vida de Ibrahim y se celebra durante el Eid al-Adha. Así, Abraham se erige como un puente que conecta a estas tres religiones, y su historia es un testimonio de la importancia de la fe, la obediencia y la relación con Dios en la espiritualidad humana. A pesar de las diferencias teológicas, su legado sigue vivo en la creencia y la práctica religiosa de millones de personas en todo el mundo. Jerusalén, tres religiones, una ciudad, siglos de conflictos, un viaje a través de la historia de Jerusalén, explora su profundo significado para el judaísmo, el cristianismo y el islam, y descubre los conflictos y guerras que han moldeado su destino. Jerusalén es una ciudad antigua que tiene un papel destacado en las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Es uno de los lugares más sagrados para los judíos. En la antigüedad, el Templo de Salomón, construido en el monte del Templo en Jerusalén, era el centro religioso y espiritual del pueblo judío. Es un lugar crucial para los cristianos debido a su asociación con la vida de Jesucristo. La última cena, la crucifixión y la resurrección de Jesús se ubican en Jerusalén. En el Islam, Jerusalén es uno de los lugares más sagrados después de la Meca y Medina. El Corán hace referencia a la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. Se cree que Mahoma realizó un viaje nocturno desde la Meca a Jerusalén y luego ascendió al cielo desde el monte del templo. Los judíos. En Jerusalén, el monte del templo es el sitio donde se encontraban el primer y el segundo templo judíos. El primer templo fue construido por el rey Salomón en el siglo X a.C.,
mientras que el segundo templo fue construido después del regreso de los judíos del exilio babilónico en el siglo VI a.C. y ampliado por Herodes el Grande en el siglo I a.C. El segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, durante la Primera Guerra Judío-Romana. El Muro de las Lamentaciones es lo único que quedó en pie del templo después de su destrucción. Desde entonces, el Muro de las Lamentaciones se ha convertido en un lugar de peregrinación, oración y lamento para los judíos. Es un lugar donde los judíos han acudido durante siglos para orar y expresar su conexión con Dios, así como para lamentar la destrucción del templo y el exilio judío. El Muro de las Lamentaciones se utiliza para una variedad de propósitos, desde oraciones diarias hasta celebraciones religiosas y eventos especiales, como bar mitzvahs. Cada año, miles de judíos visitan el muro para orar y dejar notas con peticiones o deseos en sus grietas. Los cristianos. Año 1. En este periodo, Jerusalén era parte de la provincia romana de Judea y formaba parte del Imperio Romano. Según la tradición cristiana, Jesucristo vivió, predicó y fue crucificado en Jerusalén en el siglo I. Siglo IV, el emperador romano Constantino el Grande, después de su conversión al cristianismo, ordenó la construcción de varias iglesias en Jerusalén, incluyendo la iglesia del Santo Sepulcro, uno de los lugares más sagrados del cristianismo, que según la tradición, alberga la tumba de Jesucristo. El Santo Sepulcro en Jerusalén, que se cree que alberga el lugar de la crucifixión y sepultura de Jesús, se convirtió en un importante centro religioso para los cristianos. La iglesia del Santo Sepulcro se convirtió en un símbolo de los cristianos. El Islam. Jerusalén, Al-Quds en árabe, tiene una gran importancia en el Islam y es considerada una de las ciudades más sagradas para los musulmanes. La mezquita Al-Aqsa, ubicada en el monte del Templo en Jerusalén, es el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina en Arabia Saudita. Es mencionada en el Corán en el viaje nocturno de Mahoma, Isra y Miraj, cuando se relata que Mahoma fue llevado por la noche desde la Meca a Jerusalén y luego ascendió al cielo. La mezquita Al-Aqsa es el lugar desde el cual se cree que Mahoma ascendió al cielo y recibió instrucciones divinas. La cúpula de la roca, también en el monte del templo, es otro sitio de gran importancia. Se cree que es el lugar desde el cual Mahoma ascendió al cielo en su viaje nocturno. La roca que se encuentra en el interior de la cúpula es considerada un lugar de especial relevancia religiosa. Jerusalén tiene una rica historia en la tradición islámica y ha sido un centro de peregrinación y adoración para los musulmanes durante siglos. Guerras y conflictos. Durante el período del Segundo Templo, los judíos se enfrentaron a los romanos en dos guerras judías importantes en el año 66 al 73 y el año 132 al 135 después de Cristo. La Segunda Guerra Judía condujo a la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo. Entre la Segunda Guerra Judía con Roma y la conquista islámica de Jerusalén, hubo un periodo de relativa estabilidad en Jerusalén bajo el dominio romano y bizantino. Sin embargo, no se libraron guerras específicas que tuvieran un impacto histórico tan significativo en la ciudad como las dos guerras judías contra Roma. Durante este periodo, Jerusalén continuó siendo un centro religioso y cultural para judíos, cristianos y romanos. Cabe destacar que durante el periodo bizantino, Jerusalén se convirtió en un importante centro cristiano con la construcción de iglesias y lugares de culto cristianos en la ciudad. Luego, en el año 614, la ciudad fue brevemente capturada por los persas sasánidas, lo que resultó en la profanación de la iglesia del Santo Sepulcro y la captura de la Vera Cruz, la cruz en la que se cree que Jesucristo fue crucificado. Sin embargo, este periodo de dominio persa fue de corta duración, y Jerusalén volvió a manos bizantinas antes de la conquista islámica. Jerusalén fue conquistada por los musulmanes, liderados por el califa Omar ibn al-Khattab en el año 637. Durante este periodo, se permitió a los judíos regresar a la ciudad y practicar su religión. La conquista islámica de Jerusalén marcó un cambio importante en la historia de la ciudad, ya que la puso bajo control musulmán y la convirtió en un importante centro religioso islámico. Desde entonces,
Jerusalén ha tenido un papel crucial en la historia del Islam y ha sido una de las ciudades más importantes en el mundo musulmán. La importancia religiosa de Jerusalén ha llevado a tensiones y conflictos a lo largo de los siglos, con disputas sobre el control de la ciudad y la gestión de los lugares santos. La ciudad sigue siendo un punto de conflicto y tensión en la actualidad, con una historia complicada de disputas políticas y religiosas. Si te apasiona la historia y deseas comprender mejor los eventos que llevaron a la Primera Cruzada, no te pierdas nuestro próximo episodio. Suscríbete y activa las notificaciones para un viaje fascinante a través del tiempo. Nos vemos en la próxima entrega.